Hoy vamos a empezar una nueva serie de vídeos relacionados con la enseñanza de las habilidades de la vida diaria para las personas con discapacidad visual. Este ámbito es importante porque estamos hablando fundamentalmente de un grupo amplio de destrezas que están relacionados con la cotidianidad, con digamos, el comportamiento habitual que tenemos día a día en cualquiera de nuestros entornos, en el ámbito domiciliario, incluso cuando salimos a comer, fuera, o sea, todo aquello que no tiene que ver con las habilidades de desplazamiento a lo que ya le hemos dedicado numerosos vídeos. En este caso es importante que tengamos presente que estamos refiriéndonos a aspectos tales como la higiene personal, el comportamiento en la mesa, el manejo de los utensilios de cocina, incluso las tareas de cocinado, la limpieza, el orden de las cosas, incluso de la ropa. Por lo tanto, insisto, son aquella serie de comportamientos que forman parte de nuestra rutina diaria. Los contenidos de los programas suelen ser de dos tipos. Por un lado, hay algunos de carácter general, como los que he indicado, que tienen que ver con el comportamiento en la mesa o con la higiene personal, y otros que son de carácter más específico, como pueden ser, por ejemplo, el reconocimiento del dinero, el uso del teléfono o el manejo de materiales adaptados específicamente para personas con discapacidad visual. A todos ellos le dedicaremos una sección para ir viendo el cómo llevar a cabo esas enseñanzas y qué adaptaciones tener en cuenta en su caso. Hablemos de algunos aspectos metodológicos en cuanto a la enseñanza de dichas habilidades, de las habilidades para la vida diaria. Bien, en primer lugar, es importante que la enseñanza sea continua y planificada. Quiere decir que tengamos claro qué es lo que vamos a enseñar y en cada momento cómo lo vamos a incorporar. Y evidentemente eso tiene mucho que ver con aspectos evolutivos y con aspectos sociales. Aspectos evolutivos porque, por ejemplo, el comportamiento en la mesa está muy relacionado con habilidades de psicomotricidad fina, tales como las distintas maneras de sujetar, la coordinación entre la mano y la boca, el control del peso. Por lo tanto, insisto, son elementos que están vinculados con aspectos del propio desarrollo. Y otras de carácter social. Quiere eso decir que hay elementos de la vida diaria que están relacionados con el conocimiento de las exigencias sociales. Antes hablaba del comportamiento en la mesa, pues por ejemplo, saber cómo están colocados o deben colocarse los tenedores, o cómo deben estar colocados los vasos o los platos, etcétera, cómo dirigirse a otra persona en un saludo, cómo extender la mano. Quiero decir, son elementos que forman parte de la norma social y que tienen que conocerse al mismo tiempo que las habilidades que componen la ejecución de esa serie de comportamientos. Bien, la mejor manera, desde el punto de vista metodológico, de ir introduciendo estas habilidades en el repertorio de la persona con discapacidad visual es a partir de la fragmentación de las tareas en sus componentes más simples. Eso se llama análisis de tareas. Bien, básicamente hay que tener presente que la mayoría de las cosas que hacemos las podemos dividir en fragmentos más pequeñitos. Por ejemplo, si estamos hablando de una tarea como pudiera ser el comer, comer sopa, tenemos que tener claro que pasa primero por saber dónde está la cuchara, saber sujetar la cuchara, saber recoger la sopa del plato, saber mantener el equilibrio con la sopa dentro de la cuchara, elevar la cuchara correctamente hacia la boca e inclinar la cuchara para que ese líquido se vierta en la boca y luego ya pues el descenso de la propia cuchara, el depósito en el plato. O sea que hemos visto como una tarea que pudiera ser simple, como puede ser el comer sopa con una cuchara, la podemos dividir a su vez con tareas más pequeñas o en tareas más pequeñas. Eso es lo que se llama un análisis de tareas y es muy importante de cara a ir introduciendo los distintos componentes en lo que sería el repertorio de la persona y saber además dónde puede y dónde no puede tener problemas para hacer mayor énfasis allí donde se presenten dificultades. Bien, por otro lado, también nos puede servir el análisis de tarea para ir introduciendo nuevas habilidades a partir de algunas que ya existen. He dicho en cuanto al manejo de un cubierto determinado, la cuchara para comer sopa. Bueno, pues eso mismo nos puede servir en un instante como para recoger productos con una cuchara desde, por ejemplo, una bandeja y trasladarlo con el mismo sistema de recogida, de elevación, de equilibrio y de depósito sobre tu plato. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido ir trasladando unas habilidades que ya sabemos
como puede ser comer, insisto, sopa con una cuchara, para una nueva, como puede ser el recoger alimentos de una bandeja para colocarlos en tu plato. Bien, los beneficios de esa segmentación de las tareas en sus componentes más sencillos, el análisis de tareas, son varios. En primer lugar, como he dicho antes, podemos enfatizar la instrucción en los pasos más sencillos, por lo tanto, el aprendizaje será más cómodo y más gradual. En segundo lugar, podremos ir consolidando cada una de las habilidades que vamos incorporando, de tal manera que hasta que no estemos seguros que la persona posee una de ellas, no le introducimos la siguiente, que se supone que irá encadenada a la anterior. En tercer lugar, podemos inclusive simplificar el uso de colaboradores. Cuando explicamos una tarea de la vida diaria, como puede ser esa, la del comportamiento en la mesa, podemos a su vez aprovechar para que la familia, los allegados o incluso los maestros o los cuidadores en el ámbito escolar puedan reforzar esa serie de habilidades, y para eso ellos tienen que saber en concreto qué deben reforzar, qué paso en concreto o cómo establecer esa secuencia de pasos que les permita reforzar esa habilidad dentro del repertorio del niño o del adulto. Por otro lado, también nos permite observar los avances y por lo tanto hacer evaluaciones del proceso y del producto cuando son capaces de ejecutarlo de manera correcta. También mejora la dinámica de la enseñanza porque podemos hacer énfasis en aspectos concretos que enfocándolo sobre un ámbito global nos podría perder. Y por último, reduce el sentimiento de frustración. Fracasar a lo largo de muchas tareas que pueden suponer una ejecución es evidentemente mucho peor que no fracasar en una tarea simple, porque podemos sobreaprender la misma hasta que consigamos repetirla. O sea que también nos puede venir bien como estrategia de enseñanza para aquellas personas que puedan tener más de una dificultad o dificultades concurrentes. Bien, en el caso de establecer la secuencia conductual adecuada en ese análisis de tarea, existen varios procedimientos. El primero de ellos es el de acercar un grabador. Hoy en día existen digitales a muy bajo coste y muy funcionales, colocarlo cerca de nosotros para grabar la tarea. En segundo lugar, lo que debemos hacer es taparnos los ojos, ¿vale? En tercer lugar, lo que hacemos es activar el grabador y llevar a cabo nosotros la tarea hasta terminarla. Bien, eso nos va, cuando lo escuchemos, a permitir establecer cuál es la secuencia de actividades, de acciones particulares que hemos llevado a cabo a lo largo de esa tarea cotidiana. El segundo de los métodos es igual que el anterior en cuanto al uso del grabador, pero lo que hacemos es que es otra persona la que graba lo que nosotros estamos haciendo. Mantenemos los ojos cerrados, evidentemente, porque es bueno encontrarnos con las dificultades inherentes de la pérdida de visual, aunque sea en este caso repentina, ¿no? Pues nos colocamos el antifaz de repente. Y luego existe un tercer método que es sin oclusión visual, sin taparnos los ojos, y lo que hacemos es que vamos llevando a cabo la verbalización y la grabación de esas actividades hasta que se finaliza la tarea. Bien, lo importante, el método de comprobación es intentar llevar a cabo la tarea siguiendo las instrucciones que nosotros hemos grabado. Volvemos a escucharnos y si somos capaces de finalizar la tarea correctamente siguiendo esas instrucciones que previamente hemos grabado, entonces ese análisis de tarea, esa secuencia conductual ha sido adecuada. Bien, luego está la secuencia de apoyo o de enseñanza que debemos seguir a la hora de introducir los aspectos que tienen que ver con la vida diaria. Fundamentalmente son tres y van de mayor nivel de intervención por parte del enseñante, del docente, a menor nivel de intervención. El primero de ellos es lo que se denomina el apoyo coactivo o guiado. En este caso lo que hacemos es que tanto el instruido como el instructor actuamos como una sola persona, de tal manera que vamos verbalizando, como antes expliqué en el tema de la grabación de la secuencia conductual, vamos explicando verbalmente lo que hay que ir haciendo y vamos dirigiendo las manos, el cuerpo o el uso de determinados utensilios que la persona debe emplear para poder llevar a cabo correctamente esa tarea. Eso, más allá de facilitar la ejecución, favorece la interacción, claro está, y al mismo tiempo le permite tener seguridad en la ejecución sin miedo a equivocarse por parte de quien está aprendiendo. Ya digo, he puesto aquí, por ejemplo, un caso de cómo enseñar a cerrar una cremallera a través de una conducta guiada, una conducta coactiva en la que acompañamos la mano de la persona en ese cerrar la cremallera. Luego estamos una segunda fase de menor intervención, que es lo que se llama el modelo cooperativo. Bien, en este caso lo que hacemos es que damos
apoyo verbal, ya no solamente, no instigación física y verbal, sino solamente apoyo verbal y con leves instigaciones físicas, fundamentalmente al inicio o en los puntos claves de la tarea, y es la persona o el niño el que lleva a cabo esa ejecución. La posición a ocupar durante esa secuencia es bien nos colocamos a un lado o bien enfrente, dependiendo de qué es lo que vayamos a llevar a cabo. Evidentemente, como previamente la persona habrá llevado a efecto esa tarea con la coactividad, se sentirá más seguro, más relajado y por lo tanto podrá ir llevando a efecto lo que nosotros deseemos. Y por último tenemos el modelo reactivo. En el modelo reactivo, que es el más complicado, el que supone mayor independencia y menor influencia por parte de quien enseña, en este caso lo único que damos es la instrucción para que sirva de estímulo, de reacción, para que la persona ejecute toda la tarea, sin dilación y sin apoyo ninguno, salvo en algún momento algún tipo de recordatorio que podamos hacer a la hora de llevar a cabo esa tarea que le proponemos. Bien, nosotros lo que podemos hacer a su vez dentro de lo que sería el modelo reactivo es establecer nuevas dificultades, generalizar ese aprendizaje. Por ejemplo, cuando hablamos de abotonar, pues podemos hablar de el abotonar una camisa, abotonar una blusa, abotonar un abrigo. Por lo tanto, podemos incluir aspectos que enfaticen la generalización de ese aprendizaje dentro de otros contextos. Bien, esta es básicamente la secuencia que llevaremos a cabo a la hora de introducir las habilidades de la vida diaria en las personas con discapacidad visual, cualquiera que sea, tanto desde la higiene personal, del comportamiento en la mesa, de ordenar elementos, del manejo de utensilios de cocina, siempre partir de un análisis de la tarea en sus pasos más simples para luego ir ofreciendo pautas de enseñanza basadas en modelos, digamos, más directivos, más guiados, como podría ser el coactivo, a los menos guiados, que es el reactivo, a través del cual simplemente le damos la instrucción y la persona, a partir del conocimiento y de la seguridad que tiene, va llevando a cabo el transcurso de la actividad por sí misma. Muchísimas gracias.